Egunon, eskerrik asko, etortxagatik. Les presentamos hoy el informe correspondiente a la actividad anual desarrollada en los puntos de encuentro familiar por derivación judicial. Espacios neutrales que tienen como objetivo preservar el interés superior de niños y niñas a mantener las relaciones paterno y materno-filiales con las máximas garantías de seguridad y en las mejores condiciones de confort. Espacios de uso gratuito que cuentan con experimentados equipos técnicos multidisciplinares que vigilan y protegen en todo momento a las personas menores de edad. Comenzaré señalando algunos de los aspectos más destacados de la actividad realizada en los puntos de encuentro familiar durante 2019 y a continuación será la directora de Justicia, Inés Ibáñez de Maeztu, la que profundice en el funcionamiento de un servicio público que el Gobierno vasco pone a disposición de padres, madres o quienes tengan la tutela para que puedan visitar o intercambiar a las y los menores de edad cuando haya una orden judicial. Y para ello, en Euskadi contamos con 8 puntos de encuentro familiar, 5 en Vizcaya, Bilbao, Barakaldo, Portugalete, Durango y Gernika, 2 en Guipúzcoa, Donostia, San Sebastián y Tolosa y 1 en Vitoria-Gasteiz. Durante el pasado año fueron casi un millar las familias atendidas, en total 987 familias que utilizaron los puntos de encuentro familiar para intercambios o visitas. Comparando con el año anterior, el número aumenta en 51 familias, lo que supone un incremento medio de algo más del 5%, que en el caso de Vitoria-Gasteiz asciende hasta el 20%, mientras disminuye en Donostia, San Sebastián, Barakaldo y Portugalete. El número de niños y niñas también ha aumentado en un porcentaje muy similar al de las familias, 1.375 en 2019 y 1.299 en 2018. Cifras que además confirman la tendencia de progresivo aumento que se constata en los últimos años. Con respecto a las personas usuarias adultas atendidas en los puntos de encuentro familiar, señalar que se ha superado la cifra de 2.000. Han sido un total de 2.015 personas. La madre, en el 85% de los casos, es la que ostenta la custodia de los niños y niñas. Por el contrario, sobre el hombre recaen la gran mayoría de órdenes de alejamiento. El 92% de las órdenes de alejamiento recaen sobre el hombre. Fueron un total de 326 órdenes de alejamiento que representan un aumento de casi el 20% sobre el año anterior. Analizando los juzgados de procedencia del total de los expedientes judiciales con los que se ha trabajado durante el año 2019, se observa que el 46% de los expedientes proceden de los juzgados de violencia sobre la mujer y un 26% de los juzgados de familia. El 28% restante corresponde a juzgados de primera instancia e instrucción. En total han sido 1.097 los expedientes que representan un aumento del 8% sobre el ejercicio anterior y, en consecuencia, que han generado un aumento similar en el número de intercambios y visitas programadas y realizadas en el conjunto de los puntos de encuentro familiar. El 63% de las 31.000 actuaciones programadas finalizaron en su totalidad, siendo las visitas tuteladas las que registran un mayor porcentaje de cancelaciones o suspensiones, que alcanzaron al 42% de todas las programadas. Con respecto a las actuaciones finalizadas en 2019 y en comparación con el año anterior, señalar que se mantiene el número de visitas tuteladas mientras aumentan los intercambios más de un 16% y disminuye las visitas sin supervisión en un 19%. Laburbilduz, Euskadin ditugun epaileak agindutako kontsulta bidezko familiartekoan 8 elkarguneen jarduera pizkanaka gora egiten ari da. Ia 1000 familiari, 1400 haur inguru, ematen diete zerbitzua. Horretarako urtean, guztira, 31.000 bizita eta truke programatzen dituzte. Teknikari talde adituak dituzte, eta erabateko segurtasun bermea eta erosotasun baldintza onenak ematen dituzte. Por último, destacar un aspecto cualitativo como es la importante labor profesional que desarrollan los equipos técnicos y las entidades que gestionan los 8 puntos de encuentro familiar por derivación judicial. Equipos técnicos que trabajan bajo la perspectiva de género, respeto, igualdad
y convivencia en su intervención con las personas tanto menores como adultas. Son equipos multidisciplinares con formación en mediación familiar y social, en aspectos legales específicos o en materias como la violencia de género o la terapia familiar. Son equipos con amplia experiencia y trayectoria profesional. A todos ellos y a sus 3 entidades gestoras, IRSE Álava, Bizgarri y Eguintza, nuestro más sincero agradecimiento. También me gustaría reiterar nuestro agradecimiento a la colaboración que hemos encontrado en los ayuntamientos de Durango, Guernica y Tolosa para poder ampliar la red de puntos de encuentro familiar y conseguir evitar desplazamientos y otras incomodidades tanto a niños y niñas como a los familiares usuarios del servicio. Con el objetivo de suscribir nuevos convenios de colaboración similares, seguimos trabajando con los ayuntamientos de Irún, Zumárraga y Amurrio y esperamos que puedan materializarse antes de final de año. Muchas gracias. Les dejo ahora con la directora de Justicia, Inés Ibáñez de Maeztu. ¿Ahora? ¿Sí? Pero pasa igual. Bueno, decir que, en primer lugar, lo que voy a hacer, el objetivo de esta segunda comparecencia, tras la realizada por la consejera, voy a presentar lo que es el informe evaluativo de las actuaciones que han tenido los puntos de encuentro familiar por derivación judicial durante el año 2019. Un informe en el que, bueno, ya lo apuntaba la consejera, en el que colabora con nosotros el Instituto Vasco de Criminología, dependiente de la Universidad del País Vasco, que analiza y contrasta los datos que son aportados por las entidades que gestionan estos puntos de encuentro. Bien, dicho cuál es la misión de esta comparecencia, decir que es importante, antes de seguir, que quede claro, aunque ya lo avanzaba la consejera, la definición de qué son estos puntos de encuentro, ¿no? Los puntos de encuentro familiar por derivación judicial, y quiero insistir en la derivación judicial, son puntos de encuentro que facilitan un espacio neutral e idóneo que, con la colaboración o el trabajo que desarrollan los equipos multidisciplinares, lo que permiten es desarrollar e impulsar las relaciones familiares entre los miembros que acuden a estos centros de encuentro. Lo que hace este equipo, en todo caso, sería, si no hay una especial situación de conflicto, hacer un seguimiento y un apoyo socioeducativo. Hecha esta definición, decirles que el soporte legal de estos puntos de encuentro familiar por derivación judicial son 2 decretos, el primero del 2008. Este decreto sirve para la creación de estos puntos de encuentro y era en aquel momento una iniciativa del Departamento de Vivienda, Asuntos Sociales y Asuntos Sociales del Gobierno vasco. Este decreto del 2008 se modifica en el año 2011, por el cual se determina que el Departamento del Gobierno vasco que tenga la competencia en materia de justicia será la que se encargue de la creación de estos puntos de encuentro y la gestión de los mismos. En fin, bueno, vista la definición o dicha la definición de en qué consiste la actividad de estos puntos de encuentro familiar y el soporte legal que tienen, bueno, ¿cuál es la red de Euskadi, ¿no?, de estos puntos de encuentro? En cada uno de los territorios tenemos diferentes puntos de encuentro. Vizcaya tiene 5 puntos de encuentro, Guipúzcoa 2 y Álava 1. Por lo tanto, los 8 puntos de encuentro. Quizá podéis ahí ver 9 porque en Portugalete desgajamos el de Zaya, pero bueno, lo solemos computar como 1, ¿de acuerdo?
Bien, ahora, después de haber visto un poco el planteamiento principal, daros una foto general de cuáles son los datos que nos aporta el análisis de estos en la actividad de los puntos de encuentro. Como podéis ver en estos datos generales, el total de personas que han sido asistidas o atendidas en estos puntos de encuentro asciende a 3.390 personas. ¿Vale? Lógicamente, en los puntos de encuentro donde más personas acuden a estos puntos son los de las capitales de provincia, ¿no? Bilbao, Donosti y Vitoria. De estas 3.390 personas, 1.375 son personas usuarias menores de edad y 2.015 personas adultas. Este grupo de 3.390 personas conforman un total de 987 familias que son atendidas por estos puntos de encuentro durante el año 2019. Indicaba también las actuaciones que se programan en estos puntos de encuentro durante el año 2019 han ascendido a 30.989 actuaciones. Actuaciones de las cuales un 85%, 30.989 actuaciones, de las cuales, en relación a las cuales nosotros entendemos que el 85, no están identificadas 85 quejas o reclamaciones, sugerencias y o situaciones conflictivas. Los puntos donde más identificamos cuestiones de quejas han sido en Bilbao, en San Sebastián y en Vitoria, así como en Portugalete, quedando en un último plano con un bajo índice de quejas Baracaldo. Podríamos establecer, y luego les indicaré qué porcentaje nos está suponiendo estas quejas, ¿no? Por ejemplo, tenía aquí el dato. Si tenemos en cuenta las actuaciones totales que han desarrollado los puntos de encuentro, podemos decir que el índice de quejas que supone estas 85 son un 0,27%. Bien, hemos visto hasta ahora cuáles son datos generales y globales sobre la actuación de los PEF y ahora detalladamente vamos a ir viendo según las personas, por ejemplo, en este caso los menores de edad, con más detalle los datos. Bien, en relación a las personas usuarias menores de edad, vamos a hacer un análisis en relación a las variables de sexo y edad. ¿Qué información nos dan los datos? Pues bien, que en relación a niños y niñas hay un equilibrio bastante notorio, porque estamos hablando de que los usuarios niños suponen un 51% y las niñas un 49%. En relación a la variable de edad, podemos observar en los datos que el rango de menores entre 3 y 11 años son los que mayor presencia tienen en la atención en los puntos de encuentro. Si veis esos tres rangos que van de 3 a 5, de 6 a 8 y de 9 a 11 años de edad, se atiende el 62%, ellos representan el 62% de las personas menores que son atendidas. Los rangos de edad más extremos, como de 0 a 3 o de 15 o más años, como veis, están al 9% y son los más inferiores en representatividad. Bien, hablábamos hasta ahora de lo que es sexo y rango de edad, pero ahora vamos a ver las personas menores usuarias de los puntos de encuentro en relación a su lugar de nacimiento. ¿Qué información tenemos en relación a los datos? Bueno, que de las 1.375 personas menores usuarias de estos puntos de encuentro, el 77%, una importante mayoría, son niños o niñas nacidas en la Comunidad Autónoma Vasca. Ya con un rango diferente e importante en distancia, nacidos en otras comunidades autónomas, tenemos un total de 68 menores que suponen un 5%. Y extranjeros ocupan un 4%. No nos constan datos de un 14%, entendemos que este es un dato que tendremos que poner en cierta atención, si bien es verdad que en los puntos de encuentro gestores no les consta este tipo de información, alcanzando este 14% que comentaba.
Bien, hemos dicho datos más precisos sobre los menores usuarios y ahora pasamos a analizar las variables de las personas adultas usuarias de estos puntos de encuentro. Bien, ¿qué tipologías de personas adultas acuden a los puntos de encuentro? El dato más importante que podemos destacar en este rango de información es que tanto padres como madres mantienen un equilibrio importante y ocupan un 96% en su actuación, lógicamente, pero tienen un equilibrio perfecto, ¿vale? Porque un 48% son padres y un 48% son madres los que acuden a estos puntos de encuentro. La familia extensa, entonces estamos hablando de algún familiar cercano o, sobre todo, de los aitites o amamas, ocupan un 3% de las personas adultas que utilizan estos puntos de encuentro. Y, por último, decir personas o entidades que apenas, casi diríamos residuales, un 1%, pero aún así encontramos personas vinculadas a esta tipología. El mayor número lo encontramos en Bilbao, con 6 personas que representan un 1%. Bien, seguimos con las personas adultas y hablamos del rango de edad de estas personas usuarias, ¿no? Podemos observar a primera vista que de las 2.015 personas adultas usuarias de estos puntos de encuentro, el rango entre 35 y 44 años de edad es el más representativo en esta tabla. Representan el 40% de las personas usuarias de estos centros. Este rango entre 35 y 44, si sumamos a los de más de 45 años, nos alcanza a tener una representación del 66%. Por lo tanto, son el grupo más representativo de edad en la utilización de estos puntos de encuentro. En siguiente lugar, vamos a ver la variable el lugar de nacimiento de las personas adultas y nos encontramos que de las 2.015 personas, 1.075, que representan un 53% de las personas usuarias, son nacidos en la Comunidad Autónoma Vasca. Decir que, curiosamente, en este dato resulta, si bien se mantienen unos niveles diferentes, pero en torno a una media del 50 o 40, destaca cómo Portugalete y Baracaldo tenemos una representación más alta de personas adultas nacidas en la comunidad autónoma, alcanzando, en contraste con los otros puntos, un 76% Portugalete y un 74% en Baracaldo. Las personas adultas extranjeras que detectamos como usuarias en estos puntos de encuentro es un 26%, que alcanza un total de 515 personas en toda la comunidad autónoma, teniendo unos niveles bastante similares, en torno al 20-30% en las capitales de provincia y diferenciados ya en torno al 15-17% en Baracaldo y Portugalete. Bueno, ahora vamos a ver de las personas que acuden como adultas a los puntos de encuentro o incluso a veces entidades, la encomendada custodia que tienen, ¿no? Y podemos ver cómo, como en años anteriores, son las madres con un 85% las que ostentan la custodia de los menores en los puntos de encuentro. A una distancia considerable encontramos al padre en un 13% en toda la comunidad autónoma vasca. Son índices muy similares en todos los puntos de encuentro, quizás algo más bajos en Portugalete y Baracaldo, lo que es en el papel de las madres que ostentan la custodia y que van compensando, como podéis observar en la tabla, en los hombres que tienen un ligero aumento en relación con la media. Decía que son estas 987 familias y que, como indicaba, son mayoritariamente las madres las que tienen la custodia de los menores que acuden a estos puntos de encuentro. Bien, hecho el contraste o más detalles sobre las personas adultas usuarias de estos puntos de encuentro, pasamos ahora a los datos sobre las familias.
Estamos viendo aquí en esta tabla cómo son 1.097 expedientes que son derivados a los puntos de encuentro. Estos expedientes nos parece importante conocer o dar en esta tabla cuál es la procedencia de los órganos judiciales que derivan a los puntos de encuentro. Y así podemos observar cómo un 46% de estos 1.097 expedientes son derivados desde los juzgados de violencia sobre la mujer. En un equilibrio también, en casi todos los puntos de encuentro, estamos en torno al 40 y el 50%. Un 26% de estos expedientes derivados proceden de los juzgados de familia, bueno, un 26%, y otros que, tan importante, estamos en otros juzgados derivantes que ocupan un 28% de representación en la tabla, y estamos hablando de juzgados que, si bien no son de violencia sobre la mujer o de la familia, sí que pueden estar vinculados a asuntos de familia, en tanto que pueden proceder de otros territorios que no tienen juzgados especializados en familia, es decir, juzgados de primera instancia o instrucción que acumulan o gestionan de manera mixta estos procedimientos de familia o incluso los de violencia sobre la mujer. Bueno, también tenemos en los puntos de encuentro, y hablamos ahora sobre las órdenes de alejamiento, incluso las órdenes de protección sobre las personas menores. Hablamos en total, durante el año 2019, de 353 órdenes de alejamiento y órdenes de protección sobre menores. La gran mayoría de estas órdenes de protección están impuestas sobre los hombres en un 92% de los casos. No así en el caso de las mujeres, que la orden de alejamiento está sobre 14 personas en un 4%. Sobre personas menores, tenemos el dato total en Euskadi de 9 menores sujetos a orden de protección, que suponen un 3% de las mismas. Bien, después de las personas adultas vamos a ver los datos que aporta las actuaciones realizadas por los puntos de encuentro. Como decía al principio, han sido 30.989 las actuaciones programadas por los puntos de encuentro, si bien hemos de decir que no todas las actuaciones programadas han sido finalizadas. Tenemos un dato de un 63% de actividades totales en Euskadi de actuaciones programadas y finalizadas, en un 63%. El rango más alto de actuaciones finalizadas están en Portugalete y Baracaldo, con un porcentaje del 78% y el 76% respectivamente. Son en total casi 20.000 actuaciones programadas, y en relación a las programadas no finalizadas tenemos 11.326, que suponen un 37%. En relación a las quejas o reclamaciones, sugerencias y o situaciones conflictivas, avanzaba al principio que hemos tenido 85 quejas, de las cuales quejas o reclamaciones han supuesto un 52%, siendo Bilbao y Donosti con 20 y 13 las que mayor incidencia tienen sobre quejas y reclamaciones. Situaciones conflictivas hay un 46%, la mayoría de ellas, el valor de 20 está identificado en Portugalete. Y decir, como avanzaba antes, que estas 85 quejas suponen, decía antes, un 27% sobre las actuaciones programadas, pero, por ser más claros, vamos a contrastarlas incluso con las finalizadas, y estaríamos hablando de un 0,43% de lo que suponen las quejas respecto a todas las actuaciones que desarrollan estos puntos de encuentro. Entendemos que es un bajísimo índice de quejas, por lo tanto creemos y siempre valoramos que la actuación de estos puntos de encuentro son de satisfacción para las personas usuarias.
Para finalizar, tenemos aquí una breve evolución de lo que han supuesto los datos en los puntos de encuentro en Euskadi durante entre los años 2015 y 2019. En relación a las personas usuarias menores, podemos ver que la evolución ha sido en un ligero aumento. Empezamos en el año 2015 con 1.064 y en el 2019 hablamos de 1.375 personas menores usuarias de estos puntos de encuentro. El lugar de la procedencia de estos menores de la Comunidad Autónoma Vasca sigue teniendo un aumento los menores que han nacido en la Comunidad Autónoma Vasca y los nacidos en otras comunidades autónomas suponen un 5% y hablamos de un 82% de una procedencia nacional. Extranjeros, hablamos aquí de un 4%, en el 2019, una cifra que podríamos hablar estable en cuanto a los años, si bien empezó más tímidamente en el año 2015. Respecto a las personas adultas, también vemos un ligero aumento en la utilización respecto a los años anteriores, que es constante este ligero aumento, y que la procedencia de las personas adultas observamos un ligero descenso en cuanto a la representatividad de estas personas adultas, un ligero descenso respecto del año 2015 y uno más inferior el aumento respecto al 2017. Pero suponen, procedentes de la Comunidad Autónoma Vasca, un 53%. Sumados al 9%, hablamos también de un 62% de personas adultas usuarias procedentes o de nacionalidad española. Los extranjeros, curiosamente, las personas adultas, tienen una mayor representatividad en contraste con lo que veíamos de menores. Por lo tanto, quiere decir que son personas, podríamos establecer una identidad de decir, bueno, son padres procedentes del extranjero cuyos hijos, en un índice del 4%, hacen uso de los puntos de encuentro. Pero son las personas adultas un 26%. Vamos a ver en relación a la custodia cómo está repartida durante estos años. Podemos hablar que se mantiene una constante desde el año 2015 en torno al 80%, 80-85%, una constante que son las madres las que tienen encargada la custodia en la mayoría de los casos, en una gran mayoría de los casos. No así los padres, que mantienen un bajo índice respecto de las madres, pero sí que podemos observar un ligerísimo aumento en el que son los padres los que tienen la custodia de los menores en los puntos de encuentro. Bueno, como veis, la compartida realmente es un dato, bueno, pues es muy bajo, un 1% la representación, pero se entiende que una custodia compartida parte del acuerdo de las dos partes y es hasta casi un poco difícil entender que estén en un punto de encuentro, pero es así porque no tanto puede haber a veces una situación de conflicto, sino que se les puede aportar un apoyo educativo o un seguimiento. Respecto a la familia extensa, como veis también, bueno, pues se mantiene el dato constante desde el año 2015 y tiene una delegación de la custodia en familiares extenso pues, suficientemente baja. Y dicho esto, pasaríamos ahora a una valoración total de las actuaciones programadas. No sé por qué sale esto. Bueno, de las actuaciones programadas también podemos ver que en los intercambios, que son una de las actuaciones que se realizan, son los más numerosos. Mantienen también cierta constante durante todos los años, aunque vemos un ligero descenso respecto del año 2015 y un pequeño ascenso respecto del año 2017. Las visitas tuteladas son también numerosas y observamos que también en una constante están en torno al 45%, pero hablamos ya de este año un pequeño descenso respecto del año 2017, pero un importante ascenso o notorio ascenso respecto del año 2015. Luego tenemos también las visitas tuteladas, que no sé por qué no me...
Respecto de las visitas tuteladas sin supervisión, son escasamente representativas con un 2%, si bien en número son 700 actuaciones las que se realizan con visitas tuteladas sin supervisión. En total, como decía antes, 30.989 actuaciones programadas que se han desarrollado durante este año en Euskadi, que representan un ligero ascenso respecto del año 2017, pero más notorio descenso, un notorio descenso respecto del año 2015, que fueron casi 36.000 actuaciones programadas. Y sin más, agradecerles la atención y si tienen alguna cuestión, pues a su disposición. Yo una duda que tenía, hablaba antes de 63% de actuaciones finalizadas y un 37% no finalizadas. ¿No finalizadas qué quiere decir? ¿Que van allí y al final no se produce el encuentro? Puede estar programada la primera encuesta que realizan en el punto de encuentro, sin embargo, pueden no acudir o pueden, muchas veces en el trayecto, se pueden suspender porque no acuden a las visitas que se están programando, o puede ser por un cierre administrativo, puede ser incluso a petición que se pueden hacer las partes de considerar que no continúan la programación o la asistencia a estos puntos de encuentro. Puede ser voluntario o puede ser por una decisión que la tiene que adoptar, en cualquier caso, en última instancia, el órgano judicial. Puede ser incluso a propuesta del punto de encuentro, ¿vale? O sea, 3 variables: por petición de las partes, por petición del punto de encuentro o incluso, por un mal funcionamiento, evidentemente se puede suspender. Pues si no hay ninguna pregunta más, eskerrik asko eta hurrengo arte.